Paola Vergaya es profesora de Derecho en la Universidad de San Andrés de Buenos Aires, Argentina. Actualmente es candidata doctoral en la Facultad de Derecho de Stanford. Obtuvo su maestría en investigación sociojurídica en esa misma universidad y una maestría en Derecho por Columbia. Es abogada con diploma de honor por la Universidad de Buenos Aires. Ha sido profesora visitante en la Universidad de Puerto Rico y en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. También ha sido profesora en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Palermo. Paola Vergaya ha trabajado como consultora y abogada y ha desarrollado trabajos de investigación, entre otros, en el Centro de Desarrollo y Rule of Law de la Universidad de Stanford, con un proyecto sobre el litigio complejo en Latinoamérica, y el programa Building Legal Capacity in Latinoamérica. Desde abril del 2006 es investigadora invitada del Centro Interdisciplinario de Estudios en Política Pública de la Fundación Ford con el proyecto Género y Sistema Judicial. Ha recibido diversas becas y premios y ha participado como ponente y organizadora en diversos congresos y seminarios. Esta semana impartió un curso sobre igualdad y derecho en la Cátedra García Maínez de Lután. Muchas gracias. Muchas gracias. Te doy el... ¿Uno? Sí. Hasta dos. No está bien. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecerle a la UNAM y al PUEG por esta invitación, por el honor de estar en este lugar con esta audiencia y estas colegas de panel. Yo vengo a hablar de un tema que me parece muy importante para la preocupación por la difusión del conocimiento y la formación de mujeres científicas o profesionales, o prefiero usar la expresión profesional, creo que ustedes se refieren como profesionistas, para hablar de las abogadas y de los espacios que ocupan las mujeres y los varones que trabajan dentro del derecho, pero en particular quiero hacerlo en el ámbito de la enseñanza del derecho y me voy a referir a lo que más conozco, que es la enseñanza del derecho en la Argentina, y un poco a lo que conozco del resto de la región latinoamericana a partir de un par de proyectos de reforma educativa en las que trabajo desde hace años, reforma de enseñanza del derecho. Unos que se han dado en el marco de un conjunto de universidades latinoamericanas que hace tiempo vienen intentando reformar la enseñanza del derecho, del conjunto de universidades del que participan algunas universidades, escuelas de derecho de la Ciudad de México y varios otros países de la región, también la Universidad Pompeu Fabra de España y la Universidad de Yale en los Estados Unidos, y un conjunto de iniciativas posterior que surgió en el seno de aquel conjunto mayor de proyectos de reforma de la enseñanza del derecho entre un grupo de mujeres profesoras, muy minoritario, casi 10 de 150 profesores, que teníamos la preocupación por, además, pensar qué quería decir llevar el género a la enseñanza del derecho, un tema que estaba ausente en la mayoría de las facultades latinoamericanas que participábamos de ese emprendimiento mayor que tenía por fin pensar la reforma de la enseñanza del derecho. Entonces, en ese contexto quiero hablar de lo que es el diagnóstico que empezamos a hacer sobre la situación del género en la enseñanza del derecho en Buenos Aires y algunas de las informaciones que tengo sobre lo que sucede en algunos otros países, sobre todo del Cono Sur, con los que tenemos más información recolectada. Y además de eso, plantearles algunas de las ideas y propuestas y temas en los que estamos trabajando, porque identificamos a la enseñanza del derecho como otro lugar más clave para llevar el género y un lugar del que ha permanecido muy ausente, a pesar de que el género, la enseñanza de los temas de género, de los géneros, para hablar mejor, son temas que están presentes sobre todo en las humanidades y las ciencias sociales de hace muchos años. De hecho, la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, tiene un instituto no tan importante y prestigioso como el PUEG, el Instituto de Estudios Interdisciplinarios de Género, en el que no participa prácticamente ninguna abogada y que no tiene ninguna conexión con la Escuela de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y esa es una excepción, porque esa es una universidad que tiene un Instituto de Estudios Interdisciplinarios de Género. Las demás universidades, por lo menos las más prestigiosas y privadas de la Ciudad de Buenos Aires, no tienen nada que se le parezca a un Instituto de Estudios Interdisciplinarios, o sea que ni siquiera tienen un espacio institucional de ese tipo. Entonces lo que quería hacer era presentarles los tres ejes en los que estamos trabajando desde el lugar de las propuestas y las iniciativas de abajo, porque por supuesto no hay ninguna iniciativa institucional en la Argentina que esté pensando en los términos en los que están pensando Alemania o España. No tenemos ni siquiera una ley de igualdad.
y ni siquiera la Universidad de Buenos Aires, que es una de las instituciones, ¿no?, más grandes, no sé, ya así, prestigiosas del país, tiene una política activa institucional de llevar este tema a todas las áreas de producción de conocimiento, de trabajo académico, con lo cual no puedo hablar desde la experiencia de un proyecto de reforma, sino más bien de iniciativas individuales, grupales, que vienen desde abajo y que parten justamente de las profesoras, las mujeres que, porque estamos al final de la tijera, en el lugar, en los porcentajes inferiores del lugar de la tijera en el derecho, es algo similar a lo que sucede en todas partes también. Somos pocas, muy marginales a las estructuras de poder dentro de la universidad y mucho más dentro de la enseñanza del derecho, y sin embargo hemos intentado tomar la agenda de construir dentro de los estándares académicos clásicos y convencionales espacios para que se empiece a hablar de género en la universidad, y en particular, sobre todo en un espacio que está muy relegado, que es el espacio del derecho. Y esto es importante porque es importante llevar el género a todos los espacios y a todas las profesiones, pero es particularmente importante, nos parece, a las profesoras de derecho, que el género esté ausente de la enseñanza del derecho, porque lo que sucede como consecuencia de ello es que el movimiento de mujeres no tiene capital humano jurídico para llevar adelante las luchas contra la desigualdad, y eso es un problema más de, obviamente, todos los problemas que existen por la falta de profesionales académicas y científicas mujeres que son iguales de importantes en otras áreas del conocimiento. Es tan importante tener ingenieras como tener abogadas, pero sucede que, por ejemplo, en Latinoamérica las abogadas son las que se candidatean a la política, a la presidencia, en los casos en los que llegan a ciertos espacios de poder en la política, ocupan muchos más espacios de los que seguramente querríamos que ocupen en el ejercicio del poder, y además podrían ser una herramienta útil en la defensa de los derechos humanos en general y de la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Lo mismo con los varones abogados. Entonces, por eso creemos que es particularmente interesante como activistas ir a este espacio que ha sido muy refractario para el activismo feminista, que es el de la enseñanza del derecho, un espacio muy conservador y recalcitrante. Y entonces para eso pensamos en 3 ejes de intervención que se alinean con las tres dimensiones de conocimiento de las que hablaba Judith. Y entonces la primera preocupación es pensar en generar información, en conocer en más detalle, pero también en proponer reformas y propuestas y trabajar en esa línea, en el conocimiento que se imparte en las escuelas de derecho. Y eso implica mirar desde los objetivos curriculares con los que se define el plan de estudio y, entre otras cosas, reclamar que los objetivos curriculares de todas las escuelas de derecho que han reformado sus planes de estudio en los últimos años, al menos en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires sobre todo, no han incluido la persecución de la equidad como uno de los objetivos por los que se educa a los abogados y abogadas, a la persecución de la igualdad o la justicia social. En general definen objetivos de diseño de la currícula haciendo hincapié en un modelo de profesional, practicante, privado, etcétera, que va a ser un buen prestador de servicios técnicos para una concepción del derecho poca vinculada a su rol como instrumento para la reforma social, la lucha por la igualdad, etcétera. Entonces, esa ausencia de esos objetivos curriculares es problemática en términos generales, porque no se habla de educación para la igualdad, para la justicia social, etcétera, pero además es mucho más problemática porque cuando algo se menciona o en general no hay ninguna inclusión de formar a los abogados con una perspectiva de género ni con un concepto del instrumento que representa el derecho por la lucha hacia la igualdad entre los géneros. Y además de mirar los objetivos curriculares, lo siguiente es obviamente mirar los diseños de los planes de estudios, y los planes de estudio de las universidades en las que se enseña Derecho en Buenos Aires no incluyen en principio ningún contenido obligatorio vinculado a temas de género. Ninguno, ni uno solo en toda la definición de los contenidos obligatorios. Justamente como cuestión de reforma desde abajo, aparecen solo en la Universidad de Buenos Aires, en ninguna de todas las demás escuelas donde se enseña Derecho en la Ciudad de Buenos Aires, cursos sobre la enseñanza de género y derecho que empiezan a ser impartidos, pero son optativos y se imparten en los horarios menos interesantes para los alumnos, y además después de 4 o 5 años de ser impartidos, cuando se ha encuestado a los alumnos, las razones por las que se anotan en esos cursos es el horario, justamente porque hay poca oferta de cursos en los horarios en los que se enseña. Pero llevar cursos optativos es un avance en términos relativos a lo que existen. No sé cuál es la situación, si existen, por ejemplo, cursos optativos sobre
temas de género y derecho constitucional, derechos reproductivos en la UNAM, por ejemplo, en la Escuela de Derecho. Eso es algo que empieza a existir ya desde hace algunos años en la Escuela de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Estos cursos son marginales, a cargo de profesoras adjuntas interinas, que en general tienen que hacer cosas como no utilizar la expresión feminismo en la promoción de los cursos, etcétera, para atraer a los estudiantes y aceptarla y conseguir la aprobación de esos cursos. Pero son iniciativas muy desde abajo, muy del tipo de las iniciativas que pueden llevar adelante las profesoras no catedráticas en la Universidad de Buenos Aires. Y otro trabajo importante en esa línea es revisar las pedagogías con las que se enseña Derecho. En general, desde hace 20, 30 años, esto varía en los países latinoamericanos, hay una influencia importante de transformación de las pedagogías innovadoras para enseñar Derecho hacia el método de casos. Una traducción de un método muy importante para la enseñanza del Derecho en los Estados Unidos, el método socrático, traducido con muchos problemas de trasplante, etcétera, al método continental. Y la innovación en muchas escuelas latinoamericanas es enseñar con casos. Bueno, una de las preguntas que planteamos cuando preguntamos sobre las pedagogías y el género es si este método es neutral frente a las alumnas y los alumnos. En los lugares donde se implementa desde hace muchos más años y con mucha más agresividad de la que se empieza a implementar en Latinoamérica, existen estudios empíricos que han tratado de mostrar las diferencias en la experiencia del aula. En general, estos los hicieron en escuelas de Derecho en Estados Unidos, y lo que se ve es que el método de casos era, porque ha sido modificado en parte como consecuencia de la crítica feminista a la enseñanza, era particularmente dificultoso o funcionaba diferente para varones y mujeres por la agresividad, la rapidez, la intensividad que exigían la participación, etcétera. Entonces la idea es también discutir qué pedagogías del derecho, sobre todo de esas que se presentan como más modernas, más neutrales, son las mejores para enseñar Derecho, teniendo en cuenta las diferencias en la experiencia en el aula. Otro aspecto del trabajo muy elemental es trabajar con los materiales con los que se enseña Derecho. Básicamente no existen materiales que tengan incorporados en los libros y los textos con los que se enseñan las materias tradicionales del derecho, el derecho laboral, preguntas sobre los aspectos particulares de la discusión de la regulación del trabajo y el género. Entonces, no son jamás discusiones en una materia en la que se enseña derecho del trabajo, la regulación del servicio doméstico, que vaya casualidad es una de las actividades que realizan en mayor proporción las mujeres en Latinoamérica y que judicializa o produce mucho litigio en torno a una regulación que, por supuesto, tiene un montón de problemas de desigualdad, etc. Entonces, la idea es revisar las materias de la currícula tradicional y pensar qué querría decir enseñar Derecho en esos términos, y por eso, aunando esfuerzos a nivel latinoamericano, estamos trabajando con un grupo de profesoras en generar materiales de enseñanza que se introduzcan en las materias tradicionales, en el corpus de la enseñanza del derecho, la discusión sobre propiedad, una materia en derecho convencional de la currícula de enseñanza del derecho civil que se llama derecho privado, derechos reales o propiedad, en la que jamás se habla del género y su influencia en la discusión sobre la regulación de la propiedad. Bueno, y entonces así estamos trabajando con esfuerzos de vuelta muy desde abajo, con el apoyo de la Fundación Ford en general, que es la que tiene una agenda de difusión de este tipo de conocimiento, en general materiales a nivel regional para trabajar esos temas y abordar los problemas de ausencia de los temas de género en la currícula convencional, no solo obviamente en las materias como derechos humanos, donde empieza a estar más presente porque sucede que a veces los profesores de derechos humanos son activistas y empiezan a darse cuenta que ahora Human Rights Watch tiene una división que se llama Women's Watch, entonces tal vez hay algo que hacer con el activismo que supone introducir a los derechos humanos de las mujeres, pero incluso en el ámbito del capital humano jurídico que trabaja en derechos humanos hay mucha reacción frente a la conexión de la defensa de los derechos humanos con la defensa de los derechos de las mujeres, así que ni siquiera en los espacios más convencionales en la enseñanza del derecho hay una presencia extendida de estos temas. Entonces, cuestionar y revisar las propuestas pedagógicas que se presentan como innovadoras, porque quizás son innovadoras pero tienen otros costos distintos en términos de género, revisar los materiales. Mucho de lo que se enseña en los
casos en los que se introducen textos sobre temas de género en cuestiones legales es traducción de textos estadounidenses donde la producción es muy importante, pero también es muy lejana a las problemáticas concretas de las discusiones legales latinoamericanas. Sin embargo, ese es el material que existe y entonces hay también un proceso de traducción de discusiones teóricas a las realidades concretas de la legislación argentina, chilena, colombiana, mexicana también. Y también hay un activismo mucho más de hormigas, si se quiere, que consiste en hacer que las bibliotecas compren textos para enseñar estos temas. O sea, no solo hay que producirlos, que es un desafío importante, a veces hay que meterse además con temas de derecho que no nos interesan, quizás, pero hay que producir los materiales y hay que lograr que las bibliotecas adquieran materiales para que estos textos estén disponibles para las clases, porque si no los textos los tenemos que comprar los profesores, y para que los alumnos, las alumnas que empiezan a tener curiosidad y a reaccionar frente al estímulo, tengan conocimiento al que acceder. Entonces eso es también un espacio importante vinculado a acercar el conocimiento sobre el género al derecho. Después hay un segundo nivel que tiene que ver con los sujetos y con los distintos espacios en los que están las abogadas y los abogados. Y ahí entonces la pregunta viene por cómo son primero las cantidades de mujeres y varones en el derecho. Y de vuelta, si miramos las cantidades, vemos la tijera de la que hablaba Eulalia y también Marta. También con datos sorprendentes, las mujeres en el derecho en Argentina, en Buenos Aires en particular, en la Universidad de Buenos Aires, son más del 50% de las graduadas de fines de la década del 70. Entonces, la experiencia educativa de las mujeres que van a estudiar derecho es en un entorno en el que son la mayoría. Siempre, incluso desde el retorno de la democracia. Y además el derecho es obviamente una opción muy importante en las opciones profesionales de las mujeres. Puede haber muchas explicaciones, no vienen a cuento aquí. Y entonces lo que observamos es que son mayoría cuando estudian, son más del 60% desde comienzos de los 90, o sea que son la mayoría de las personas en el aula, y son las mayorías de las profesoras que ocupan los escalafones inferiores. En general son las ayudantes y jefas de trabajos prácticos. Muchos ocupan un lugar mucho menor en los cargos de docencia como adjuntas, y casi la presencia es marginalísima en los niveles de cátedra, de titularidad de cátedra. Y por supuesto en las cátedras también la presencia femenina está segregada temáticamente. Cuando son profesoras de derecho de familia en una proporción mayor, y no existen profesoras titulares de derecho tributario o de derecho comercial. Entonces también se observa esa. Y después cuando salimos de la universidad, y por supuesto no han ocupado más que una vez una vicerrectoría, ningún cargo de importancia en la gestión universitaria, ni la secretaría académica, ni la decanatura de ninguna de las facultades prestigiosas e importantes de Buenos Aires. Y cuando salimos de la experiencia universitaria, lo que vemos es que en el Poder Judicial ocupan los escalafones inferiores en una mayoría importante, empiezan a ocupar magistraturas inferiores también en proporciones muy importantes. El Poder Judicial es un espacio que se va sobrefeminizando, que es más atractivo para el empleo femenino por cierto tipo de estabilidades y de beneficios, pero llegan a la Corte Suprema recién en el 2002, hay espacios de cámaras, de tribunales de alzadas en los que no hay mujeres, áreas muy segregadas por sexo, como el derecho tributario, el derecho penal económico, los fueros federales tienen menos presencia femenina que los fueros nacionales, etc. Y con todo, en el Poder Judicial la presencia femenina es relativamente importante, yendo desde 60% en los escalafones inferiores hasta un 30% en los espacios en las cámaras donde sí hay mujeres. Hay espacios de cámaras donde no hay directamente. Ahora, fuera del Poder Judicial los datos ya son más borrosos y la experiencia es diversa. Hay pocos estudios cualitativos de la sociología de la profesión jurídica que narren las experiencias de las mujeres abogadas. Lo que se ve es que en una proporción mayor son practicantes solas, la presencia de mujeres en las firmas corporativas es menor, y en los espacios de poder dentro del derecho empresario o corporativo también casi no existen, hay muy pocas mujeres en esos niveles empresariales. Y en general lo que se sabe cualitativamente es que la práctica profesional de las mujeres abogadas es más dispersa porque reciben lo que venga,
en general tienen menos asistencia, menos recursos de biblioteca propia para trabajar, son en menos ocasiones propietarias de los estudios jurídicos del inmueble en el que trabajan, es más precaria la práctica profesional de la abogacía. No existe, por supuesto, ninguna política a nivel de la barra o del colegio profesional que exige la colegiación obligatoria que genere servicios o una política de equidad para mejorar las condiciones de trabajo de las mujeres abogadas, y apenas empieza a existir en el derecho alguna movilización por la preocupación por las mujeres usuarias del sistema de justicia, pero esa preocupación también es minoritaria. Entonces la experiencia profesional de las abogadas es de mucha sensación de compañía en la universidad y cada vez más desigualdad en la experiencia profesional, y eso es obviamente igual que en todas las otras áreas. ¿Qué se puede hacer? Las distintas políticas de igualdad de oportunidades en distintos ámbitos institucionales. En la universidad, la idea y la propuesta de los grupos de profesoras que se van formando es pensar formas posibles de acciones afirmativas en la línea de las presentadas por Eulalia para el ámbito del derecho. Y por supuesto, acciones afirmativas que no solo estén pensando en aumentar la cantidad de mujeres en los espacios de poder dentro de la estructura académica, de prestigio, etcétera, sino también influir en la agenda de investigación de la universidad, de la cual está absolutamente ausente la pregunta por los temas de género y derecho. Entonces, esos dos niveles son importantes. Generar información sobre la situación es obviamente parte del reclamo. La universidad no genera ningún dato sobre su cuerpo de profesores que esté desagregado académicamente por género, y tampoco evalúa el incremento, la mejora o el deterioro de la presencia de mujeres, porque no hay ninguna política institucional dentro de la universidad. Y entonces, el otro aspecto de esta preocupación por las mujeres es también, por las mujeres en el derecho, es también ver qué se puede hacer dentro de la experiencia estudiantil de las mujeres abogadas. Porque si bien son la mayoría y en las clases la sensación es que no hay grandes razones para la discriminación, no existe ningún espacio de movilización de las estudiantes mujeres abogadas, que es, digamos, una ausencia interesante si uno piensa que ese es un espacio donde comienza a practicarse o a ejercerse ciertas herramientas para el activismo social, etc. Entonces, la provocación o el instar a que las estudiantes se movilicen y organicen Cuba Mujeres Estudiantes es parte también del proyecto de las profesoras con las que trabajamos. Parece que la movilización de estudiantes desde que están en el espacio de la universidad, como estudiantes que se reconocen como estudiantes mujeres de derecho, interesadas por reclamar, por ejemplo, la presencia en la universidad de temas de género en las conferencias, de mujeres en las conferencias, o sea, generar esa demanda de cambio en los estudiantes es parte también de la estrategia del grupo de profesoras con el que trabajamos. Y finalmente, la preocupación por el contexto institucional, por generar o tratar de producir políticamente una reacción a la ausencia de políticas institucionales en todos los sentidos. Entonces no es solo pedir que compren libros, sino pedir que se genere una regla de introducción en las políticas de adquisición de materiales que tenga en cuenta algo parecido en las políticas cuando se definen las políticas de selección de profesores, etc. Entonces la idea es básicamente llevar a la práctica algunas de las propuestas que estaban incluidas en las políticas institucionales que tienen los países desarrollados para introducir el género, y reclamar estas políticas desde abajo, desde el lugar de las profesoras, que no es un lugar marginal, pero es un lugar relativamente de poco empoderamiento. Y la estrategia más importante que hemos encontrado con un grupo de profesoras latinoamericanas con el que trabajamos es unirnos a nivel regional y hacer el apoyo de ser profesoras latinoamericanas apoyadas por un grupo de universidades una de las estrategias para fortalecer nuestras posiciones al interior de instituciones donde somos una, dos, cada vez más, pero no las suficientes. Bueno, eso diría que es lo que les puedo contar como experiencia de trabajo reciente, y después de bastante frustración de buscar en la Escuela de Derecho de la universidad en la que estamos a correlatos para que se unieran al proyecto. Digamos, cuando iniciamos la búsqueda y el proyecto de armar una red latinoamericana, lo primero que hicimos fue acudir a cada una de las universidades públicas y hicimos unos talleres y vinieron algunas profesoras y
o idealmente también profesores, pero no hemos encontrado que las facultades de Derecho, por lo menos en la Ciudad de México, tengan a profesoras que puedan involucrarse sostenidamente en estos proyectos, cosa que sí hemos encontrado en algunas universidades privadas y latinoamericanas, donde hemos instado a los decanos a mirar las reglas de la Unión Europea, de los países de Estados Unidos, Canadá, como para presionarlos y promover que apoyen a las profesoras que estaban en los grupos de facultades. Así que eso.